Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su amigo y hermano es Jim Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido o bienvenidos a este programa de Teología Bíblica. Estamos analizando en Teología Bíblica la introducción al Nuevo Testamento. Estamos analizando el libro de Everett Harrison, Introducción al Nuevo Testamento. Estamos en el segundo capítulo, el idioma del Nuevo Testamento. Continuamos este capítulo que lo comenzamos la semana pasada. En este momento, pues, nos damos a la tarea de ahondar y profundizar en este interesante capítulo. Le damos la bienvenida al hermano Eduardo, a la hermana Marjorie, que nos acompañan siempre y que están aquí para hacernos consultas, también para acompañarnos. Y gracias a ellos, pues, elaboramos este programa de formación bíblica. Formación bíblica muy básica, necesaria para crecer en los caminos del Señor. Y vamos a Amén, así. comenzar compartiendo pantalla para aprovechar al máximo el tiempo. Hermanos, ¿se ve la pantalla? Sí, claro, perfecto. Excelente, muy bien. Entonces vamos a comenzar con bueno, la semana pasada habíamos quedado en esta Fuentes de la Koiné, donde la esencia de lo que habíamos dicho es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, en un griego muy diferente al griego de ahora. Se llama griego koiné, griego común, la palabra koiné común, y que la gente hace unos años, la gente no tenía idea de cómo era este griego. Hace poquito, no hace mucho, la gente no tenía idea de cómo era este griego, y la gente decía, no, eso es un idioma nuevo, algo que el Espíritu Santo trajo, porque no se habían descubierto Biblias o testamentos con este tipo de griego. Es decir, era un poquito diferente al griego clásico. Antes de eso había muchos libros, un griego muy refinado, pero luego la gente comenzó a estudiar y gracias al estudio descubrió que el Nuevo Testamento está escrito en un griego que era el griego del pueblo, era un griego normal, un griego común. Y gracias a eso, las palabras comenzaron a buscarse y se comenzaron a encontrar. Eso fue lo que vimos la semana pasada cuando decíamos que este señor que usted ve acá, no sé si es un santo o no, pero es un estudioso, ¿verdad? Es lo que sabemos. No sabemos cuánta fe tenía en Dios, porque esta gente que estudian así demasiado, uno no sabe cuánta fe tiene en Dios, pero ya, no sabemos. Antes de él, en el Nuevo Testamento, habían como 700 palabras que no se sabía de dónde era. Por eso la gente decía, no, eso es un idioma nuevo que Dios reveló. Y resulta que este señor, estudiando cartas, estudiando libros escritos en ese tiempo, descubre que es un idioma normal, que es que la gente lo usaba. Y entonces descubrió la mayoría de palabras. Dice que redujo a 50 las palabras desconocidas. Es decir, casi encontró todas. Y en este momento ya casi, yo creo que todas están identificadas. Todo el Nuevo Testamento está identificado. Eso, eso es porque hay gente como él, como Deisman, hay miles de personas que están estudiando el griego, están descubriendo nuevas cosas, están descubriendo nuevos significados. Ese es el estudio bíblico, ¿verdad? Profundizar, descubrir, y ese es el objetivo de este curso, porque ahorita estamos dando una introducción a todos los libros donde vamos a entrar a uno por uno, todos los libros del Nuevo Testamento, y vamos a descubrir cosas que ellos han descubierto, y eso es muy importante, eso es importantísimo.
Aquí en esta otra diapositiva dice que el Nuevo Testamento tiene un griego de mejor calidad que otros papiros. Es decir, está el griego del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Hay cartas, muchas cartas, pero ya no bíblicas, sino la carta que le mandó fulana a fulano, que el otro le mandó una carta a la novia, etcétera. Hay un montón de cartas, hay libros y hay un montón de documentos que se han descubierto. Pero resulta que dice que el Nuevo Testamento tiene una mejor calidad que otros papiros. Tal vez porque cuando uno se hace cristiano, uno se da la lectura, uno como que comienza a conocer más de gramática, más de hablar, uno se cuida mucho en cómo habla, mejora la habilidad para hablar, para escribir. Y los apóstoles y toda esta gente, aunque eran gente sin estudio, y comenzaron a escribir y me imagino que se preparaban los sermones como nosotros, que a veces agarramos un lapicero y comenzamos a preparar. Entonces eso hace que uno esté constantemente en relación con el lenguaje. Y uno dice, no, ya esta palabrilla suena muy fea, mejor esta palabrilla. Vamos mejorando. Usamos un diccionario para buscar nuevas palabras. Y cuando estamos en teología, adquirimos el lenguaje teológico. Es un lenguaje más refinado, donde vamos elevándonos a un poquito más a lo que es el conocimiento de la Sagrada Escritura. Luego dice, existe un considerable número de palabras para las cuales faltan paralelas en los papiros, pero se encuentran en autores griegos, es decir, se encuentran en otros libros de griego. Palabras que, por ejemplo, están en Mateo, no están en Marcos, etcétera. Un factor importante en el Nuevo Testamento es el elemento semítico. Ya, aprendamos eso como parte del lenguaje teológico. Elemento semítico en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos elementos semíticos. ¿Qué es eso? Semítico viene de Sem, Can y Jafet, ¿verdad? ¿Recuerdan los hijos de Noé? Semítico viene de Sem. Sem es el padre de el pueblo hebreo, ¿verdad? De ahí viene el idioma semítico, porque Can para otro lado, Sem, el semítico, Can, Jafet para otro lado. Pero el semítico va a ser los descendientes de Sem, es el pueblo hebreo, ¿verdad? Ahí viene semítico, el idioma semítico. El idioma semítico es que en el Nuevo Testamento griego, cuando nosotros lo leemos, hay términos que son semíticos, digamos, que dejaron ahí su huella. Entonces se siguen pronunciando como el hebreo, pero obviamente se escriben en griego. Y hay un montón de ejemplos de palabras, sobre todo los nombres. La misma Jerusalén es un semitismo, ¿verdad? Nada más que Jerusalén sí viene estructurado de manera griega, pero hay un montón de palabras que son semíticas. Ahora veamos palabras más concretas. Yo creo que aquí ahorita nos va a hablar de unas como el amén, el aleluya, el Abba Padre, Abba es una palabra hebrea o semítica. Entonces hay mucho semitismo en el Nuevo Testamento, son palabras que no son necesariamente griegas, así como por ejemplo nosotros tenemos muchos, los términos de Estados Unidos en el idioma nuestro se llaman anglicismos. Entonces cuando hay palabras griegas de Estados Unidos que se nos metieron al idioma de nosotros, decimos hay elementos anglicistas o anglosajones. Por eso se le llama anglosajones, es del pueblo del norte de Inglaterra, Entonces, hay elementos de Estados Unidos, en otras palabras. ¿Como cuáles? Bueno, el ok, yo digo, ok no es tico, ¿verdad? Y hay palabras también de otros idiomas. Entonces, hay elementos de otros idiomas en nuestro idioma. Por ejemplo, no sé si el aló, que uno dice en el teléfono, es francés, que significa hola. Eso tiene algún idioma.
Entonces, en el Nuevo Testamento, con eso quiero explicarles que hay elementos semíticos. Dice, por eso es un lenguaje que requiere la ayuda del Antiguo Testamento para hacerlo más inteligible. Para entenderlo mejor, necesitamos el Antiguo Testamento. Y yo con el Antiguo Testamento comprendo mejor el Nuevo Testamento. Es decir, que uno a otro se complementan. Un semitismo es cualquier elemento de sintaxis, vocabulario, influencia lingüística de naturaleza sutil que aparezca en el texto griego que pueda trazarse hasta un origen hebreo o arameo. Es una palabra semítica, hebrea, aramea, ¿verdad? En nuestro griego. Por ejemplo, el estilo hebreo de redacción, y esto es importante tal vez tenerlo ahí presente, no memorizarlo, pero sí tenerlo presente, que cómo redactaban los hebreos. Dice que el estilo era paratáctico, es decir, una serie de cláusulas independientes unidas por conjunciones coordinantes. Entonces, en el griego es muy interesante encontrar ese sistema paratáctico. Por ejemplo, en el griego se usa mucho una conjunción que se llama que o caí, ¿verdad? Que y que. ¿Por qué se usa tanto? Porque tiene una copia al estilo de redacción hebreo. Entonces, el hebreo nos ayuda a entender un poquitito por qué el griego usa cierto sistema hebreo. El estilo griego es hipotáctico, ¿verdad? Hipotáctico. La cláusula principal tiene una o más cláusulas subordinadas, las que frecuentemente hacen uso de una construcción basada en el participio. Entonces, eso lo encontramos en el griego. Bien, esto lo que estamos tratando de explicar es la influencia hebrea en el Nuevo Testamento. Y por eso es importante conocer el Antiguo Testamento. Gente que dice, yo con el Antiguo Testamento no quiero nada. Ustedes recuerdan a Marción, que había eliminado todo el Antiguo Testamento porque dice que eso no servía para nada. No, sí se complementa, hay un complemento. A veces las palabras semíticas son transliteradas al griego. Por ejemplo, Abba, Osana, que yo les dije ahorita, el famoso Aleluya, Maranata, que es como arameo, etcétera. Ciertas expresiones como por ejemplo peso de gloria que viene en 2 Corintios 4:17. Este peso de gloria refleja el hecho de que en hebreo la palabra habitual para decir gloria viene de una raíz cuyo significado es ser pesado, ¿verdad? De ahí viene el término peso de gloria. ¿Por qué? Porque es como, hablemos así, es como un dicho que había entre los hebreos. Ciertos semitismos llegaron a ser parte del idioma griego, ya que Egipto era también el hogar de la Septuaginta. En Egipto es donde se había hecho la Septuaginta, recuerdan la Biblia en griego. Entonces habían semitismos, es decir, se había trasladado del hebreo al griego en Egipto. Entonces ellos tenían muchos términos semíticos que de alguna manera transmitieron en la misma Septuaginta y al pueblo egipcio. Los latinismos son escasos, latinismos es de latín, de Roma, son escasos en el Nuevo Testamento. Hay unos 30. Hay palabras latinas metidas en el griego, como por ejemplo el denario. La palabra denario es una moneda latina y viene en el Nuevo Testamento. El centurión, ¿verdad? Eso es una palabra latina. Colonia es una palabra latina, viene en el Nuevo Testamento. Legión, ¿verdad? Que decía el que tenía los demonios, me llamo Legión. Hay del idioma perso, la palabra paraíso es del idioma perso, ¿verdad? Del idioma persa. Entonces vean ustedes que el Nuevo Testamento viene con un montón de palabras que hay que a veces identificar para entender mejor. Los escritores del Nuevo Testamento no están al mismo nivel respecto a la calidad del griego que usan. Los escritores del Evangelio, por ejemplo de Lucas, Hebreos, Pablo, ellos tienen un nivel más alto, ¿verdad? No todos tienen el mismo nivel. Hay unos que son
más elevados, como por ejemplo Hebreos, Pablo y Lucas. Hay otros que tienen un lenguaje más sencillo. Por ejemplo, Primera de Pedro y Santiago tienen, dice, una elegancia considerable. Es decir, tienen un griego muy refinado, muy elevado. El resto va desde una buena expresión idiomática hasta un estilo algo tosco y de construcciones irregulares, y algunas podrían ser intencionales. Entonces, hay en el Nuevo Testamento hay libros que están escritos con un lenguaje muy elevado y otros con un lenguaje muy sencillito. La influencia de la Septuaginta. Bueno, aquí terminamos con los escritores del Nuevo Testamento, ahora vamos con la influencia de la Septuaginta. Esta que ustedes ven aquí, bueno, claro, esto es un libro ya pasado ahorita, ¿verdad? En nuestros tiempos, ya con imprenta y todo. Pero esta Septuaginta, que era escrita, era un manuscrito, era la Biblia de aquellos entonces. Se usaba también a veces la hebrea, pero la Biblia que más usaba Jesús, los apóstoles y todo el mundo era la Septuaginta, la Biblia de los 70. Dice que la influencia semítica sobre el Nuevo Testamento ocurre en el campo de la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis, la gramática, donde es fácilmente detectable en construcciones tales como aconteció en, sucedió que viene de Levítico 2:1-15, y temieron con gran temor, en Marcos 4:41. Estos son digámoslo así, expresiones que el Nuevo Testamento de alguna manera copia del uso de la Septuaginta. Igualmente importante la influencia de la Septuaginta, muchas veces ni notada siquiera por los escritores mismos, sobre patrones conceptuales y fraseologías. Todo esto es lo mismo, ¿verdad? Es parecido. Más importante es el impacto de la Septuaginta, ¿verdad? De la Biblia de los 70, el estampar conceptos hebraicos en terminología griega, de tal modo que el vocabulario teológico se enriquece. Los escritores del Nuevo Testamento heredaron el legado de los hebreos. Veamos aquí esto. Un ejemplo del anterior ocurre con el término, aquí dice aletheia, ¿verdad? Que es verdad en griego, aletheia. Este término, ¿verdad? Vamos a verlo del hebreo al griego. En el griego clásico significa lo que es evidente real. ¿Qué era una verdad para los griegos antes? Una verdad era un descubrimiento científico que nadie, es decir, ellos buscaban la verdad. En la Biblia no va a ser así. Ahorita lo vamos a ver cuando Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces la verdad es un conocimiento que nadie puede contradecir. Es como decir un argumento racional. Jorge se metió a robar, pero ¿por qué? Porque sabe que Jorge se metió, porque hay cámaras y todo el mundo lo vio. Ah, bueno, es una verdad. Bueno, es indiscutible. No es como que yo diga, es que a mí me parece que ese tipo es como malo. ¿Y por qué? Es que me parece. Eso no es una verdad, eso es una opinión. En la Biblia utiliza la palabra de verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Porque lo soy y punto. ¿Verdad? Jesús usa la palabra verdad de una manera muy diferente, pero la palabra verdad tiene una connotación fuerte. En el griego clásico entonces significa o significaba lo que es evidente, real. El hebreo pone énfasis en que no es eso, sino que es fidedigno, es algo de confianza. Jesús va a tomar eso de los hebreos, yo soy la verdad, pero no en el estilo científico de que yo soy una verdad indiscutible, sino en el sentido de que Él es el que nos lleva al Padre, de que Él es el que nos da la felicidad. ¿Ve? Entonces, es en un sentido muy diferente al sentido científico. En su sentido esencial, la garantía de la verdad reside en Dios, ¿verdad? De hecho, lo decía, el Padre me dio esto y por eso yo soy la verdad. En ambas tradiciones, la verdad ocurre muy naturalmente como lo opuesto a lo falso o al error. Entonces viene Juan 14:6, Efesios 4:21,
El pensamiento va más allá o trasciende la realidad para terminar en una cualidad sobre la que se puede edificar su vida presente y eterna. Cristo es la verdad. La palabra, veamos otra palabra, la palabra doxa. Aquí dice doxa, en griego es gloria. Es otro ejemplo. En el griego clásico significa opinión y reputación, ¿verdad? Eso significaba antes, una opinión o tener una buena reputación, ¿verdad? Qué gloria tiene ese hombre, ¿verdad? Una buena reputación. En la Biblia de los 70, el segundo es retenido, reputación. Entonces, gloria va a terminar significando una buena reputación, tener una buena reputación. Se usaba para referirse a la gloria de Dios, ¿ve? La gloria de lo máximo, en función de sus teofanías. Las teofanías son manifestaciones de Dios. Al ser usada por los traductores, adquiere un sentido distinto al griego clásico. Ya no es lo mismo que en el griego clásico. Doxa, una opinión. ¿Qué era una opinión? Algo que se dice que puede ser falso. Ah, pero ya en la Biblia adquiere la gloria de Dios, lo máximo, era algo muy sagrado. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, donde se usa para revelar la perfección de Cristo, la gloria de Cristo. Aquí vieron la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces es lo mismo, la palabra gloria significaba una cosa antes, ya en la Biblia significa otra cosa. Etimológicamente es una opinión, así de sencillo. Vamos con esto. La palabra homologeo, ¿verdad? Es otra palabra que también va a adquirir un nuevo sentido. En el griego clásico significa acordar, es decir, estar de acuerdo con algo. Pero en la Biblia de los 70, la Septuaginta, significa confesar, incluso dar gracias o alabar. El homologeo es confesar. Yo confieso mis pecados. Antes era acordar. Vamos a hacer un acuerdo. Vamos a acordar que ni usted se mete a mi tierra ni yo me meto a su tierra. Eso era en el griego. Pero resulta que esta palabra cambia y ya ahora va a significar el homologeo es el confesar. Incluso en algunas partes dar gracias y alabar. Así pasaron al Nuevo Testamento. Estas palabras, vean, si uno las conoce, de estas palabras salen hasta predicaciones buenísimas, ¿verdad? Porque en realidad uno ve cómo las palabras cambian. El rastreo de palabras griegas con sentido teológico, partiendo del clásico, pasando por la Septuaginta, llegando al Nuevo Testamento, en esta obra, ¿verdad? De Kittel y Friedrich, es esta que ustedes ven aquí, ¿verdad? Él toma este diccionario, está lleno de estas palabras, de ahí se toman. Él hizo un estudio de todas las palabras, imagínense, vean la cantidad de libros que escriben, los tomos, porque yo le estoy mencionando 3, pero son miles de palabras que van a ser, que tienen digamos, esa condición. James Barr critica y encuentra una dependencia excesiva en la etimología. Es decir, dice, es que no hay que depender mucho de las etimologías. Esto que yo les estoy mostrando son etimologías. Mezcla injustificada de juicios filosóficos y teológicos con los lingüísticos. Demasiado énfasis en las demandas del contexto. Dice que no hay que exagerar mucho eso. Entonces, tuvo sus críticos, ¿verdad? La influencia, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esta es la Biblia hebrea y esta es la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, esta Biblia hebrea la pasaron al griego en la Septuaginta unos 200 años antes de que Cristo naciera como humano. Dice que la influencia del texto griego del Antiguo Testamento sobre el hebreo es evidente en los evangelios de Mateo y Pablo, que a veces usan el hebreo cuando así se requiere. No es extraño el uso de las 70 en el Nuevo Testamento, ambas dos, ¿verdad?
Las 70 se hallan en apogeo en el siglo I, mientras que el hebreo no había sido oficialmente establecido hasta el año 80 o 90 en Yamné. Entonces, ¿cuál de las dos Biblias usaban más los apóstoles? Esta, la Septuaginta. Y es la que más se usa en el Nuevo Testamento. Que esta es griega, mientras que esta es hebrea, ¿verdad? Algunos escritores como Mateo y Pablo pueden haber estado influidos por la metodología subyacente a los targúmenes arameos. Targúmenes, habían otros documentos escritos por los judíos que nos ayudaban a entender la Biblia, y a veces Pablo y a veces en los evangelios encontramos parte de lo que dicen esos targúmenes. En su mayoría, estas traducciones del Antiguo Testamento tienen mayor tendencia a parafrasear. ¿Qué es eso? Bueno, que el Nuevo Testamento, no sé si usted lo ha notado, pero cuando usted ve y dice, como dice el profeta Isaías, y usted lee el texto, y usted lo busca en Isaías, dice, "Ye, pero es que Isaías lo dijo muy diferente. Y el Nuevo Testamento aparece de otra manera. ¿Por qué será? Porque están parafraseando. En el Nuevo Testamento se usaba más parafrasear que copiar la cita literal. Usted va a hacer una predicación a una iglesia y usted va a predicar sobre Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Usted la copia y la sabemos literal, ¿cierto? Pero antes no era así. Ellos parafraseaban. Y entonces en lugar de decir eso decían, porque Dios amó mucho al mundo y por eso entregó a su Hijo. Esa es la forma en que ellos usan para mencionar el Antiguo Testamento. Por eso no hay textos literales, porque era un mundo encontrar un texto en el Antiguo Testamento. No habían capítulos, no habían versículos, solo el libro. Era correo. Era corrido totalmente. Entonces ya imagínese lo que es buscar, que usted dice, usted recuerda aquella idea donde dice Isaías tal cosa, y uno dice, ya, y no sé, yo le puse una señal ahí, un pedazo de papel donde va. Así era. Entonces se parafraseaba, no se copiaba literalmente el texto, y eso usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Que alguien diga, oye, pero es que Isaías dice diferente, sí, pero dice lo mismo, nada más que ellos lo resumían, no Resumir. escribían lo que decía. La cita exacta no era algo requerido en la antigüedad, no era tan importante. Situación que vino a ser alterada por la invención de la imprenta. Ya cuando se inventó la imprenta, recuerdan, cerca del año 1500, ya ahí sí se copia más literal. Y por eso nosotros todo lo copiamos literalmente actualmente. Los escritores dependían de su memoria antes de la imprenta. Lo importante era una fiel reproducción del sentido, de qué era lo que se quiso decir, no de la frase, no aprenderse de memoria el versículo. La alborada de la era del cumplimiento traída por Cristo afectó, como puede entenderse, la forma en que ciertos pasajes del Antiguo Testamento eran citados. Un pasaje inevitablemente significaba algo más, algo diferente cuando era visto a la luz de Cristo y del Evangelio. Un ejemplo de esto es la forma en que Pablo interpreta Habacuc 2:4 en Romanos 1:17. Entonces a veces uno dice, pero es que es nada que ver, no se parece mucho a lo que, no se parece en nada a lo que dice Habacuc 2:4. ¿Qué pasó con Pablo? Y es que eso era por eso, porque ellos parafraseaban la Biblia y a veces se perdía el sentido real del texto, ¿verdad? Del texto. Vamos a ver esta. Vamos a ver. Dice, el uso que se le da a las citas se nota que están en conexión con el cumplimiento de la profecía, Mateo 2:6, para confirmar propuestas teológicas, ¿verdad? Con Gálatas 3:10-11, o de un modo más general como paralelos ilustrativos.
Entonces, no es así. Por eso digamos, la fiabilidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo se interpreta el Antiguo Testamento? Como lo interpretó la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces en el Antiguo Testamento encontramos un texto, pero Cristo lo miraba diferente. Porque solo hay uno, solo hay un Dios, nada más que uno. Pero viene el Nuevo Testamento y dice Jesucristo, sí, el Padre es Dios, yo soy Dios. Y lo dice en muchas partes. En muchas partes dice, Cristo es Dios, Ujú. el Padre es Dios, pero solo hay un Dios. Entonces, el Antiguo Testamento cuando dice solo hay un Dios, es cierto, solo hay un Dios, pero un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así viene en el Evangelio. Entonces yo no puedo decir, es que en el Antiguo Testamento dice esto y así tiene que leerse el Nuevo. No, yo tengo que entender el Antiguo Testamento con los ojos de Cristo. Yo interpreto el Antiguo Testamento conforme lo interpretó Cristo y los apóstoles. Y eso siempre priva. Eso priva para explicar el Antiguo Testamento. Me encanta Juan 1.1 cuando dice que en el principio era el verbo, o era el dicho, o era el logos, o era la palabra. Es decir, que Cristo, que es la palabra, existía en el principio, existía en Génesis. Y si usted se va a Génesis 1.26, y dijo Dios, hagamos. Dios no está solo. ¿Con quién está Cristo? ¿Con quién está el Padre? Con Cristo. Con Pero no Cristo. solo con Cristo, también está con el Espíritu Santo. Génesis Listo. 1.2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y qué nos va a decir, Job 33.4? El Espíritu de Dios me creó. Quiere decir que ahí en el Génesis, cuando Dios dijo en 1.26, hagamos al hombre, se parecerá a nosotros, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay duda. Pero eso porque yo estoy interpretando el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo Testamento. Y yo tengo que interpretar el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo, porque en realidad los textos ellos no los copiaban literal. Lo que le interesaba era el mensaje. Ese era el mensaje. Dice que a veces el eslabón perdido entre dos pasajes parece ser tenue, como 1 Corintios 14.21. Digamos, no está claro. Este mismo hecho revela el deseo de citar las escrituras donde fuere posible y da testimonio de la veneración de que éstas gozaban. Este señor se llama Barnabás Lindars, escribió este libro, La Apología del Nuevo Testamento, que usted ve aquí. Dice que propone la teoría de que en su mayoría las citas fueron usadas con razones apologéticas. Ve ahí esto, póngame la atención a esto. Eso significa que Pablo, en la mayoría de casos, y los evangelios, en la mayoría de casos, fueron escritos para defenderse de sectas que habían en entonces. Es decir, fueron hechas con el fin de atacar, ya en los tiempos en que se escribe el Nuevo Testamento, hay sectas, hay herejías, y entonces el Nuevo Testamento se escribe para eso. Adrede encontramos textos donde dice que a Jesucristo lo adoraban. ¿Para qué? Porque habían sectas que decían que a Jesucristo no hay que adorarlo. ¿Ve? Entonces, al propósito, hay muchos que decían que Cristo no era parte de Dios. Entonces Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Yo también. ¿Ve? ¿Para qué? Para decir que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero son tres personas distintas. Entonces, este señor dice, Barnabás Lindar, que así hay que ver el Nuevo Testamento como un libro de defensa de la fe, de apología, porque el Nuevo Testamento se escribió pensando en esas herejías que atacaban. De hecho, usted ve a Gálatas, donde dice Pablo al principio, que dice, anatema el que no cree en este evangelio, que busca otro evangelio. Ve, está atacando algunas herejías que buscan destruir la iglesia. Bien,
vamos a dejar aquí, ya faltan 3 minutos. No sé si hay alguna acotación antes de que se acaben estos 3 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, no, lo que estaba ahorita analizando ella era que tenemos la Biblia en nuestras manos y es para escudriñarla, es para leerla, no es Amén. para tenerla ahí de lujo. Así. Y con estas lecciones, no sé cuál es hoy, si es el 22 o el 23, la lección, y todas estas lecciones que hemos recibido, bueno, lo digo personalmente, ¿qué aprendizaje más grande he tenido en lo que es, en lo que es personal? Porque hemos visto cosas donde han habido hombres muy valientes que han hecho un cambio, pero un cambio a lo espiritual, no un cambio a otra cosa, sino más que todo a lo espiritual. Y Claro. para que hoy podamos tener este libro para poderlo leer, estaba viendo un día de estos que en China es prohibido la Biblia. Así es. Y Ajá. la religión, hasta la religión. Y- sí, sí, todo es prohibido. Ujú. Entonces hoy es un privilegio que podamos tener y vivir en un país donde, donde podemos tener la Biblia y leerla tranquilo y visitar el templo, congregarnos o orar en nuestra casa con libertad. Yo le decía a Marjorie un día de estos que, por ejemplo, en El Salvador, donde estaba Ajá. Bukele, hace poco, antes de él, hace unos años, a los cristianos se les mataba. Entraba la Sí, el guerrilla y sacerdote, aquí nomás cerquita, entraba la guerrilla, sí, el eh, obispo fue acribillado celebrando la misa. Romero, el obispo Ajá, es Romero, correcto. en una misa le metieron un balazo. Sí. Y aquí en Nicaragua, Jay, es algo parecido, ¿verdad? Es Igual, parecido, la sacerdotes persecución arrestados, ahí religiosa. encarcelados simplemente por predicar la palabra. Así es. Por eso nosotros aprovechemos nuestro momento, nuestro kairos. Aquí en Costa Rica tenemos esa libertad para leer la palabra, para conocerla y para predicarla. Y nadie para nos mete a predicar, la cárcel. para predicarla. Y Sí, usted ve que tengo un amigo que es pastor que a veces está en el kiosco del parque predicando, así es. otros amigos, por ejemplo, esta muchacha conoce a usted, la hermana Sharon, que dice que Excelente. fue profesor usted fue profesor de ella, me Ujú. decía ella. Y esa la ve a uno aquí en el parque, aquí de Cajón, en el parque del centro, en todos lados, predicando la palabra de Dios con esa libertad. Claro. Bueno, ya se nos va a ir el Ok, programa. Que Dios me los bendiga ricamente y vamos a ver amén. cómo lo paramos acá porque ya se va. Dios me lo bendiga y muchas gracias Amén, por amén. A usted también. habernos Un abrazo, feliz tarde. acompañado